Para esto nos vamos a dirigir a qué es lo que nos dice la norma, ¿no? En la Directiva 001-2019, en el artículo 21, en el capítulo 3, habla extensamente sobre la fase de la formulación y evaluación del ciclo de inversiones. He aquí donde se le faculta a la unidad formuladora para que haga el registro, la evaluación y la declaratoria de viabilidad en caso fuese producto de su evaluación, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar todo el marco normativo de por qué lo debe de registrar la unidad formuladora, ¿no? Y los formatos que se deben de utilizar. Ya acá está extensamente descrito por artículos. Lo que nosotros queremos hacer es algo práctico, ¿no? Lo que se desarrolla. Entonces, eso como preámbulo, ¿no? Porque el otro día que me invitaron quedó pendiente algunas láminas y quería compartirlas con ustedes. Y era justamente respecto al hecho que mencionaba el ponente anterior, respecto a la calidad de gasto que está teniendo las entidades, las diversas entidades, ¿no? Se está verificando, por ejemplo, que hay un escaso ejecución presupuestal, ¿no? Y esto lo podemos ver a través de diversos indicadores, ¿no? Lo que yo voy a hacer va a ser compartir con ustedes un portal que se llama el portal de transparencia económica, que sirve para visualizar cómo está pues nuestro gasto actualmente, ¿no? Entonces nosotros colocamos en Google transparencia económica y entramos a este link, ¿no? Esta va a ser la pantalla principal. Tenemos la opción de ver el gasto diario y mensual, ¿no? Podemos entrar al gasto diario, ¿no? Que es lo que me importa. Entramos a gasto diario, seleccionamos, tenemos dos opciones para ver, ¿no? El gasto a nivel de actividad y a nivel de proyecto. Entonces, lo que le interesa a toda entidad es ver cómo está su gasto a nivel de proyectos. Seleccionamos el total, nos vamos a nivel de gobierno, seleccionamos gobiernos locales y vamos a ver un comparativo, por ejemplo, acá en el departamento de Puno, cómo están las principales provincias. Seleccionamos Puno y apretamos provincias. Miren, en promedio, ningún municipio a la fecha ha superado el 50% respecto de su transferencia a nivel de PIN. ¿Ya? ¿Esto qué significa? ¿No? Que hay una baja ejecución presupuestal. Mire, estamos prácticamente a 2 meses de culminar el año. Y estos indicadores no van a crecer tanto, pues, en 2 meses. Mira, si en 10 meses que estamos hablando han llegado a tener, mire, el mejor municipio es ahorita la provincia de San Román con un 42,8% a nivel de gasto presupuestal. Entonces, si en 10 meses ha logrado hacer este gasto, o sea, óptimamente llegará, yo pienso, a un 70%, ¿no? Y los municipios que están en la cola, por ejemplo, mmm, está, por ejemplo, acá Huancané, Carabaya, a nivel provincial, ¿no? Tienen un bajo gasto presupuestal. Entonces, he aquí o sea, por aquí, por este medio, por este portal, podemos visualizar qué municipios tienen actualmente un gasto presupuestal eficiente o no. Frente a esto, el MEF, dentro de la declaratoria, dentro de decreto de urgencia 070, con el fin de reactivar la economía, ha contratado personal clave para las diversas entidades para que aceleren este tema, ¿no? Para que coadyuven al trabajo de realizar un seguimiento de inversiones. Entonces, esto lo he querido tocar como preámbulo, dado de que acá también vamos a encontrar justamente otra página para ver cómo es pues que nos permite ver, ¿no?, la calidad de gasto de los municipios, ¿no? Yo sé que esta información, en realidad, estas páginas les van a servir, les va a otorgar un panorama global de cómo está, pues, ¿no?, las diversas entidades, ¿no? Lo voy a hacer un copy-pega para que vean que funciona estos links. Pues porque esto lo ha desarrollado en la pandemia para justamente ver cómo están, ¿no?, los municipios. Es una información que ha cargado el MEF directamente para todas las entidades, ¿no? A nivel nacional se puede cargar esto.
Entonces vamos a empezar con el tema, ¿no? Nos quedamos en que la OPMI, dentro de sus funciones, debía ser una identificación de las brechas, ¿no? Debía de realizar, identificar cuáles son las necesidades principales de la población respecto a la necesidad plasmado en proyectos. Y miren, yo quiero compartir justamente otro link donde sirve para ver, ¿no? Las brechas a nivel de traslave. ¿Qué significa esto, no? Que el MEF ha trabajado una base de datos, dado de que los distritos muchas veces no cuentan con información respecto al CEPLAN. Entonces, para que ayude, para que todos tengamos la misma visión, ha creado esta página web y que sea muy amigable, ¿no? Mediante un gráfico ver cuál es la principal necesidad, ya sea de un distrito, provincia. Para esto va a utilizarlo. Si el distrito no tiene información levantada, va a utilizar la información a nivel provincial. Y si no tuviese la provincia información, va a utilizar la información regional y por último la información nacional. Entonces, esto como preámbulo al registro, ¿no? En sí. Entonces, nos vamos a entrar a cualquier municipio, ¿ya? Para que sea rápido esto. Nos vamos a entrar a Moquegua, a la provincia Mariscal Nieto y a Samegua, ¿no? Entonces, como podemos visualizar, la brecha principal que tiene este distrito es el sector educación y el sector interior. ¿Ya? Esto lo está tomando si vemos el color, está de color verde, entonces la información es levantada a nivel distrital, ¿no? Entonces, estos datos van a ir cambiando en función del distrito que nosotros queramos saber qué brechas necesita atender. Entonces, frente a este gráfico, por ejemplo, deberíamos, el alcalde y tanto la OPMI y todos los que articulan el Invierte P en una municipalidad, deberían de hacer el esfuerzo para cerrar estas brechas, ¿ya? Entonces, aquí donde vamos a ver nuestro panorama de nuestra localidad. Entonces, con este preámbulo, con esta introducción, vamos a entrar, ¿no?, a nuestro tema que hoy nos compete desarrollar, que es el tema de registro en el banco de inversiones, para lo cual vamos a tocar un aspecto general y el registro del proyecto de manera práctica, ¿no? Nuevamente vamos a tocar el tema del ciclo de inversiones, pero ya no visto desde el punto de la OPMI, sino ya desde un marco global, ¿no? Entonces, en la primera fase vamos a identificar las brechas, ¿no? Lo que ya hemos visto, ¿no? Cómo es que podemos ver qué necesidad tiene nuestra localidad. Una vez de que todos tengamos claro qué brecha necesita ser atendida en nuestra localidad, pues la unidad formuladora va a concentrar su esfuerzo en elaborar fichas técnicas simplificadas, fichas técnicas estándar, fichas de mediano a baja complejidad y estudios de preinversión. ¿Y qué va a suceder en la ejecución, no? En la ejecución se va a desarrollar la elaboración del expediente técnico y se va a desarrollar también la consistencia, ¿no? La famosa consistencia, que significa, en términos resumidos, que tenga, ¿no?, relación entre perfil y expediente, ¿no? ¿Qué se ha visto, ¿no?, en esta etapa de consistencia? Que con el SNIF vamos a hacer nuestro comparativo, siempre va a ser nuestro punto de referencia de que declaraban proyectos viables con 4 componentes. Y a nivel de expediente técnico, pues aparecían 7, 8 componentes, ¿no? Y era ilógico, ¿no? Por lo tanto, ahora ha existido una nueva etapa con este INVIERTP que lo denominan la etapa de consistencia, que tiene que tener una relación directa entre el perfil y el expediente técnico. Lo otro ya es la ejecución propiamente de la obra, ¿no? Y la última etapa que hemos conversado también, que es el funcionamiento, y es destinar fondos para que se garantice la operación y mantenimiento. Yo solo voy a recalcar en este punto lo que ya se ha manifestado anteriormente.
que es que muchos proyectos no llegan a esta etapa debido a problemas en la ejecución, ¿no? Y hay que tener en cuenta para que solucionemos estos problemas de funcionamiento, pues darle mayor realce al tema a las anteriores etapas, ¿no? Que sería la identificación de brechas, una adecuada formulación y un estudio real del expediente técnico. ¿Quién emite todo el marco normativo, ¿no? De todo el INVIERTP? Pues es la DGPMI, ¿no? La DGPMI es el ente rector de todo este INVIERTE. La UF, para hacer los registros, de acuerdo a la directiva, va a utilizar, ¿no? El formato 6A, el formato 6B, dependiendo del estudio que vaya a realizar. ¿Qué necesita para registrar la unidad formuladora en el banco de proyectos, ¿no? Necesita el formato 7A. Esto para proyectos de inversión, ¿no? Una labor que debe de hacer la unidad formuladora antes de registrar es pues la verificación de un determinado proyecto en el banco de inversiones para que no se genere la famosa duplicidad, ¿no? Y esta duplicidad está enmarcado en la directiva 001 como prohibido, ¿no? O sea, no se debe de generar proyectos para la misma localidad, para los mismos beneficiarios. Hay todo un concepto respecto al tema de duplicidad. Entonces, lo que tiene que hacer la UF es revisar si existe o no otro proyecto registrado en el banco de inversiones. Entremos a la parte de cuándo es que yo elaboro una ficha técnica estándar, una ficha de mediano o baja complejidad o un perfil, ¿no? Yo utilizo una ficha técnica simplificada cuando mi monto de inversión total no supera los 750 UITs, ¿ya? Ahí es donde yo utilizo nuestra ficha técnica simplificada. Y una ficha técnica estándar amplía este margen, ¿no? Para utilización. Aquí te permite que sean 15.000 UITs para que tú utilices, para que la declaratoria de viabilidad solo sea con un resumen ejecutivo. Y la ficha de mediano o baja complejidad se utiliza de acuerdo a lo que se considera en el anexo 10, ¿no? Donde hay una matriz para determinar si un proyecto es o no de mediana o baja complejidad. Y lo último, ¿no? Todos aquellos proyectos que superen los 407.000 UITs, pues deberán de elaborarse a nivel de perfil. Aquellos que también utilicen como fuente de financiamiento el endeudamiento, también tendrán que desarrollar un perfil. Pues, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es básicamente la información con la que vamos a presentar, el detalle que vamos a presentar para el registro, para la declaratoria de viabilidad. Entonces, con esto es nuestro marco introductorio del registro de proyectos de inversión. Entramos, cómo se desarrolla, ¿no? ¿Quién está facultado para hacer el registro, ¿no? La persona que está responsable del registro, de la evaluación y la viabilidad es la unidad formuladora, ¿no? Para lo cual accede, ¿no? A su aplicativo mediante un usuario, una contraseña personal que nadie más va a tener. Una unidad formuladora no puede decir, pues, ¿no? De que yo le presté mi clave, no. Es una clave de acceso personal, por eso se le llama. Con esta clave va a acceder y va a comenzar a hacer su registro, ¿no? Ojo, ¿no? Previo al registro, le pide de que haga vamos a redundar en el término, un registro de la idea de proyecto. Entonces, ¿qué significa este registro de la idea de proyecto? De que cómo estás pensando tú de que va a costar tu proyecto. ¿A qué cadena funcional vas a vincular tu proyecto? Entonces, son datos sencillos que te va a pedir para que tú generes un código de idea. Entonces, una vez que tú tengas tu código de idea, vas a empezar a registrar, ¿no? ¿Y dónde vas a registrar? Justamente aquí, mira. El código de idea se registra en la pestaña de programación
nos vamos al registro de ideas y colocamos nueva idea de proyecto. Para lo cual ya nos va a jalar por defecto algunos datos, ¿no? Como qué datos nos va a jalar automáticamente. ¿Quién es el responsable de la OPMI actual? ¿Quién es el responsable de la unidad formuladora? ¿Quién es la unidad ejecutora, ¿no? Y lo que vamos a tener que llenar como idea preliminar es cuál va a ser tu función, ¿no? Y la función va a estar determinada por qué proyecto vas a registrar. Dentro de la naturaleza del proyecto, por ejemplo, tenemos la ampliación, la recuperación, la creación y el mejoramiento. Y tenemos una combinación, ¿no?, entre mejoramiento y ampliación que generalmente usamos en el tema de saneamiento. Pues una vez que hemos llenado este registro de la idea, nos va a pedir que carguemos un Excel con los datos principales. Es que empezamos con el llenado de nuestro formato 7, ¿no? Ojo que la unidad formuladora, cuando empieza a hacer el registro, tiene que tener a la mano el resumen ejecutivo en físico, el formato, dependiendo sea el sector, o sea, mejor, dependiendo si es una ficha técnica simplificada o si es una ficha estándar, tiene que tenerlo en físico porque hay un modelo para esto y tiene que tener el formato 7 también en físico, ¿no? ¿Esto de qué va a servir, no? De que al momento de hacer el registro sea más rápido, ¿no? Si no tuviésemos esa información, pues vamos a tener que buscar cada dato en el proyecto físico, ¿no? Y eso va a tomar más tiempo. Empecemos, ¿no?, con el tema del registro. Nos vamos a lo que es formulación, hacemos clic en el registro de proyecto de inversión, nos vamos a nuevo proyecto y acá nos va a desplegar tres opciones, ¿no? Programados en el PMI. ¿Qué significa esto, no? De que la cartera de inversiones se puede incluir proyectos a nivel de idea. Entonces, si nosotros tenemos un proyecto en cartera a nivel de idea, pues simplemente hacemos clic en esta opción y lo va a jalar, ¿no? Pero esto sucede en pocas ocasiones, ¿no? Lo que realmente en la práctica se viene desarrollando es que no está en la cartera de inversiones. Por lo tanto, vamos a ir a la siguiente opción, ¿no?, que es lo típico que sucede, ¿no? Es la idea de inversión registrada no programada en el PMI. Y la última opción, cuando se utiliza, ¿no?, es cuando nosotros queremos traer o importar proyectos del SNIP que todavía no han sido declarados viables. Pues nos permite jalar esos proyectos. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar el código de idea de proyecto para que empecemos a hacer nuestro registro. Y si ya hubiésemos empezado a realizar nuestro registro, como va a ser nuestro ejemplo, pues le vamos a hacer clic en esta opción. Miren, acá tenemos todos los proyectos que están en condición de viabilidad, en formulación, en registro, todos nuestros proyectos que desde que el invierte esté en funcionamiento. Este proyecto, como ejemplo, va a ser un proyecto de agua potable en toda una zona que se denomina zona lago, y como vemos, ¿no?, la situación está en registro. Para lo cual, para continuar su registro de este proyecto, nos vamos acá a este cuadernito con lápiz, le hacemos clic y se nos va a desplegar la siguiente información. Tres pestañas deben de ser llenadas, son los datos generales, los cronogramas y componentes, y los criterios para la viabilidad de este proyecto. Pues nuevamente vemos acá la importancia de utilizar correctamente la cadena funcional. La cadena funcional lo hemos desarrollado, que lo ha estandarizado el MEF a través de un Excel que se nos ha facilitado para utilizar. Esta información también ya ha sido compartida y seguramente ya van a poder ustedes acceder a esa información. Lo que tenemos que llenar, por ejemplo, aquí es la unidad ejecutora. Seleccionar quién es nuestra unidad ejecutora. ¿Por qué esta opción no se jala por defecto, no?
como la OPMI y como la unidad formuladora. ¿Por qué los datos de ellos se jalan automáticamente y no de la unidad ejecutora? Pues acá lo que sucede es que un municipio puede tener más de una unidad ejecutora de inversiones, por lo cual uno tiene que seleccionar quién va a ser responsable de esta ejecución. En el municipio donde yo trabajo tenemos dos unidades ejecutoras, ¿no? Uno para el tema de obras, o sea, todo lo que son construcción, todo lo que es, vamos a denominarlo fierro y cemento, y otro para temas productivos, ¿no? Todo lo que se llama ganado, temas sociales, el tema de anemia. Pues tenemos dos unidades ejecutoras por eso. Y tenemos que seleccionar a quién se le está facultando para que realice la ejecución de un determinado proyecto. Es por eso que existen dos opciones acá. Y nos vamos a seleccionar qué función le corresponde. Como estamos en un tema de agua potable para la zona rural, pues nos compete hacer saneamiento, saneamiento rural. ¿Y quién va a ser, no, el responsable de todo de enmarcar esta tipología de proyectos? Va a ser, pues, ¿no? Vivienda, construcción y saneamiento. ¿Y dónde vamos a encontrar esto, no? Pues vamos a encontrar en esta matriz de cadenas funcionales, ¿no? Acá es donde vamos a ver qué es lo que nosotros debemos registrar y qué es lo que debemos de revisar en el proyecto. A nivel de registro, nosotros tenemos que tener dos ítems, ¿no? Este proyecto en particular tiene una peculiaridad, ¿no? Que es, esta zona de intervención antiguamente ha sido atendida mediante solo VS. Al ser atendido como VS, tienen un problema actual en la actualidad, que es el tema de agua potable. Y lo correcto, con el SNIF incluso se hablaba sobre el tema de fraccionamiento de proyectos. Y aquí está un ejemplo que si nos ponemos a analizar toda la vasta información que existe a nivel de proyectos declarados viables con el SNIF, vamos a encontrar más casos de este tipo, donde ha habido fraccionamientos de proyectos. ¿Y qué trae como consecuencia, no? Que la gente se siga levantando frente a una necesidad que ya debió ser atendida en su totalidad. Por ejemplo, de acuerdo a esta matriz deberíamos de tener población a nivel de población a nivel de viviendas atendidas respecto al alcantarillado y respecto a litros por segundo para tocar el tema de agua potable. Como en este caso particular ya se ha atendido el tema de VS, no podemos volver a tocar ese tema. Solo nos vamos a concentrar en el tema de agua potable. Para eso sirve, ¿no? Y de paso nos indican, ¿no? ¿Cuál debe ser tu brecha, ¿no? ¿Qué brecha debe de presentarte al momento de que estés evaluando tu proyecto en físico, ¿no? De que haya una clara oferta y demanda y una brecha respecto a la dotación de litros por segundo en el tema de agua potable. Con estos datos es que vamos a llenar correctamente nuestra cadena funcional. En datos generales se nos va a desplegar el ítem de identificación. En identificación, este código, este CUI, no es que nosotros lo vamos a generar colocando datos, nada, ¿no? Este CUI es producto de la información que vamos a llenar, se nos va a generar automáticamente. Entonces, es algo que se genera automáticamente. La localización del proyecto, pues sí, ¿no? Se debe de llenar esta localización. ¿Qué significa, no? ¿Dónde está localizado el proyecto, ¿no? En este caso particular, por ejemplo, hacer toda una zona, lago, como se ha denominado, pues en esta zona están centros poblados y parcialidades, ¿no? Al estar considerando centros poblados y parcialidades, yo debo de hacer un registro de cada beneficiario, ¿no? De cada lugar beneficiario. ¿Esto con qué fin? Con la finalidad de que identifiquemos si la localidad X está siendo atendida o no con otro proyecto, o ¿qué puede suceder si no registramos? Si lo registramos de manera global, ¿no? Zona lago, si lo consideramos, como está acá, ¿no? En el ejemplo. ¿Qué va a suceder? De que
puede envolver un centro poblado X y puede volver en otro tiempo posterior a decir, no, yo no he sido beneficiario. Y obviamente, lo que todos los operadores vamos a hacer es pues verificar su formato de registro. Y si en su formato de registro no está, entonces podemos incurrir hasta en un error, ¿no? De decir, efectivamente, esos nunca han sido beneficiarios. Por eso la importancia de hacer un correcto llenado de este formato 7. Ya, acá nos van a pedir, por ejemplo, estos datos: departamento, provincia, distrito y qué centro poblado es. Si tenemos 10 centros poblados, 10 localidades, los vamos a ir llenando. Ojo que esta información ya viene cargada con los principales centros y parcialidades con las que cuenta un determinado distrito, y por lo tanto, si en caso no estaría una parcialidad, por decir, pues hay la opción de colocar otros y especificar qué parcialidad es. Respecto al nombre, ¿no? Debemos de seleccionar. Acá ya nos va a jalar automáticamente los datos que hemos llenado en nuestra idea de proyecto. Acá vamos a validar simplemente si el nombre del proyecto está correctamente descrito o no. Para mi ejemplo, el nombre ha salido: mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable en las comunidades y parcialidades de la zona lago. Entonces, es lo que se quiere atender, por lo tanto también corresponde al proyecto físico. Entonces está bien, ¿no? Los datos están correctamente. Vamos a encontrar el punto 1.3, que es documento técnico, ¿no? Vamos a encontrar que hay opciones, y estas opciones no vamos a poder darle clic hasta que lleguemos a la última fase. Es decir, cuando lleguemos a la última pestaña, recién vamos a tener que regresar a este punto, y por defecto nos va a seleccionar el sistema, ¿no? Nos va a decir solamente: esta opción usted tiene para declarar viable. Como es un proyecto de agua potable, lo que le corresponde es una ficha técnica estándar. Y la otra información, que es colocar sí o no, ¿no? Si pertenece a un programa de inversión y si pertenece a un conglomerado. No, se pone, ¿no? En caso no fuese. De ahí extraemos información del proyecto, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su indicador para medir este objetivo? ¿Cuáles son los datos con los que tú estás iniciando? ¿Y cuál es tu meta que tú quieres cumplir? ¿Cuál es tu fuente de información de estos datos? ¿Y cuáles son tus beneficiarios directos? Hay una diferencia, ¿no?, entre esta información. Todo esto, ojo, se va a hacer cargado respecto a la información. No podemos variar la información que nos está presentando un consultor. Si nosotros identificamos que un producto de nuestra evaluación está sobredimensionado, pues lo haremos una notificación para que levante las observaciones que identifiquemos. Acá lo que debemos de basar es simplemente respetar la información que se nos está proporcionando en ese momento. Acá se coloca en qué va a consistir el proyecto, ¿no? Básicamente, como es construcción, va a tener desde la captación hasta las líneas de distribución, tener todo un tema técnico, ¿no? El periodo de evaluación. El periodo de evaluación también ya está determinado por el sector. Para proyectos de saneamiento, te dice que el horizonte de evaluación debe de ser de 20 años. Lo único que tú tienes que colocar acá es tu brecha. Y tu brecha tiene que estar en función a la matriz de la cadena funcional. Entonces, para eso sirve, ¿no? Yo le doy bastante realce al tema de la matriz, porque nos ayuda a que no estén trayendo otra información, porque lo que hacen, ¿no? Lo que hacen es traer como dato población y colocar cuántos beneficiarios están teniendo en ese momento. Y lo que te dice la matriz es que deben de traer una información a nivel de brecha sobre la dotación de litros por segundo que este proyecto va a atender. Bien, estamos corriendo un poquito el tema porque nos vamos a detener en este punto, ¿no?, que es el registro de los componentes. Este es el punto
vamos a decirle, el punto más fuerte de todo el registro. Acá se genera los famosos componentes del proyecto. Y ahora, ¿cómo es que nosotros llenamos? No todos los operadores, ¿cómo es que llenamos? Para esto, al ser una ficha estándar, el MEF ya ha determinado qué componentes debe de tener. Ojo que cuando inicia en el año 2017 este InviarTP, ha tenido serias carencias, ¿no? Debido a que gastos generales, por ejemplo, no está considerado en costos indirectos, sino indica de que debe ser prorrateado a nivel de costo directo. ¿Y qué hacían, no? En el año 2017, todo el año 2017 y parte del año 2018, lo que hacían es generarle un componente en costo directo y le colocaban gastos generales, lo cual era incorrecto. Por ello es que ya salen las famosas fichas estandarizadas y al estandarizarse ya te dicen, no, señor, usted para proyectos de agua potable me debe de utilizar solo estos componentes. Y la pregunta creo que cae por sí sola, ¿no? ¿No? ¿Y cuáles son los componentes? Para eso me voy a permitir nuevamente ir a la página del MEF, entrar a lo que son metodologías, ingresar a metodologías específicas y a lo que son fichas sectoriales. Y me voy a lo que estamos tocando, ¿no? Vivienda y saneamiento. Y tenemos dos opciones, dos plantillas vamos a encontrar, una de saneamiento rural y una de saneamiento urbano. Nos descargamos, como estamos hablando de un proyecto en la zona rural, descargamos esta plantilla de Excel. Al descargar esta plantilla de Excel, vamos a encontrar los componentes que mínimamente deben estar en este proyecto de agua potable. Miren, nos bajamos y aquí está, mira, características del sistema proyectado a nivel de agua potable. ¿Qué debe de tener? Debe de tener una captación, un bombeo, una línea de impulsión, una planta de tratamiento, una conducción de agua cruda y de agua tratada, un reservorio, una aducción y las conexiones de los usuarios. Entonces, ya tenemos los operadores esta información para que vaya registrada en el registro del banco de proyectos. Pues continuemos, ¿no? Colocamos agregar y colocamos. Se nos va a desplegar esta opción. Esta línea azul significa que es el componente en sí. Nuestro primer componente va a ser una adecuada infraestructura de agua potable. Y lo que dice ahora la normativa es que todas nuestras acciones deben estar vinculadas a la acción de un activo. ¿Qué es la acción de un activo, no? Es la construcción, o sea, es la infraestructura, es el equipamiento, es el mobiliario. ¿Qué es? Pues seleccionamos acción de un activo. Ojo, de que este aplicativo se está haciendo más manejable desde el punto de vista de que ya te da opciones y dentro de las opciones tú tienes que adecuarte a respetar, ¿no? A buscar todo, o sea, lo que tú quieres registrar. No te permite ahora que tú le generes, por ejemplo, algo que no existe. Por eso se le llamaba a los famosos activos estratégicos. Pues, una vez que colocamos nosotros este dato de adecuada infraestructura de agua potable, se nos va a desplegar esta segunda columna. Y esta segunda columna, mejor dicho, esta segunda fila, sirve para ya registrar las acciones propiamente de un componente. Pues lo primero que vamos a tener es seleccionar, ¿no? Nuestra acción va a ser la construcción. ¿Y qué vamos a construir, no? En función a lo que nos entreguen, pues, como es un caso de agua potable, miren, si nosotros desplegamos todas las opciones, llegamos a un punto de línea de impulsión. Entonces, vamos a construir, ¿qué vamos a construir? Vamos a construir una línea de impulsión. Estos datos, ojo, que ya están cargados en función al trabajo que ya validó la DGPMI. Una vez de que seleccionamos la línea de construcción, se nos va a aparecer esta acción sobre el activo.
¿Y qué es? Es la nomenclatura que va a tomar producto de los dos anteriores, que es la construcción de la línea de conducción. De ahí se nos va a aparecer este otro dato, ¿no? Para seleccionar. ¿Qué tipo de factor productivo es este? Al hablar sobre una construcción, estamos hablando sobre una infraestructura. Seleccionamos infraestructura. Y ahora nos van a pedir la unidad física, es decir, ¿cómo es que tú estás midiendo esta unidad física? Entonces, acá colocaremos un número de estructuras físicas. Puede haber casos en, en el tema de saneamiento de que construyan uno o dos reservorios dependiendo de la complejidad. Para esto pues colocarán número de estructuras físicas, uno o dos, pero siempre en función al presupuesto que se haya elaborado. En meta se coloca pues el dato que les decía, ¿no? Uno o dos. Lo otro es el tamaño o el volumen, o sea, ya tenemos que dimensionar de cuánto es pues nuestro reservorio. Es en metros cuadrados, en qué datos estamos utilizando. La, la línea de conducción se mide en metros lineales, ¿ya? Entonces acá tenemos como meta 35 metros lineales. En precios a costos de mercado, simplemente colocamos la información del presupuesto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuánto es que nos va a costar a nosotros desarrollar esta acción determinada, ¿no? Y la otra información ya es respecto a fechas, ¿no? ¿Qué significa, no? ¿Cuándo vas a empezar a realizar el expediente técnico y cuándo vas a empezar a realizar la ejecución física de este proyecto? Ojo que estos datos son tentativos y también está sujeto a un cronograma de ejecución que está también en el presupuesto. Entonces, lo que vamos a tener al final de realizar cada uno de las acciones que tengamos, pues vamos a tener un resumen como este. O sea, parece sencillo, pero en el momento del registro es un poquito tedioso buscar, ¿no? ¿Qué es lo que le corresponde efectivamente llenarse? Estoy extrayendo les estoy mostrando los componentes de un proyecto, de otro proyecto, donde tiene el componente de agua potable y el componente de VS y el componente de educación sanitaria, todo el tema de capacitaciones. Entonces, observando, tenemos, ¿no? Construcción de la captación subterránea, construcción de la línea de impulsión, construcción de reservorio, construcción de una línea de aducción. Entonces, se está respetando el tema de la ficha estándar que les mostraba, ¿no? De los componentes que debe de tener el componente de agua potable. De igual manera, ¿no? En el tema de disposición de sanitarias, por ejemplo, tenemos solamente la construcción de unidades básicas de saneamiento que se denominan VS. Este es un resumen. O sea, esto es lo que suele demorar, o sea, suele tomar su tiempo al momento de registrar cualquier proyecto. Lo demás ya es un poco sencillo. Lo anterior a lo que se ha expuesto también era sencillo, ¿no? Es simplemente tener la información adecuada y trasladarlo a este aplicativo. Acá lo único que te va a pedir aquí es el cronograma de inversión según componente. ¿Qué significa esto? ¿En cuánto tiempo tú estás previendo de que se va a realizar la ejecución de este proyecto? Ojo que para este punto se debe de tomar en cuenta el tiempo que vas a demorar en elaborar tu expediente técnico y cuánto tiempo vas a demorar en hacer tu liquidación. Se suma a esto todo el periodo que va a demorar la ejecución propia de la obra y sale el tiempo total de ejecución. Aquí hay un dato, ¿no? Aquí existe un dato respecto a lo que les mencionaba. No existe
si se fijan ustedes, acá tenemos ya, como tenemos acá todo lo que es infraestructura, infraestructura, infraestructura en tipo de factor, nos jala automáticamente un tipo de ítem, ¿no? Que es el tema de infraestructura. Entonces se supone que este proyecto está concentrando su mayor esfuerzo en el tema de construcción. Entonces, esto es el costo directo, como lo conocemos nosotros, ¿no? El costo directo. En este costo directo está pues todos los componentes que ya hemos registrado anteriormente. Y como costo indirecto, mire, lo que encontramos es gestión del proyecto, expediente técnico, supervisión, liquidación. Ojo que los proyectos que buscan ser financiados ante los ministerios tienen el componente de gastos generales, utilidad e IGB. Pero acá nos preguntamos, ¿y dónde están pues esos componentes o dónde registramos esos datos? ¿Ya? Y lo que te dice, te indica en este punto es de que todos esos, tanto ya sea los datos generales, la utilidad y el IGB, deben de ser prorrateados en el costo directo. ¿Qué significa esto? Que yo sumo, ¿no? O lo que yo particularmente hago es sumar esos tres datos y acá hacer un prorrateo, ¿no? Acá, como me está generando mayor costo el tema de la captación subterránea del agua, a este le doy más, mayor, mayor proporción de la sumatoria de esos tres ítems. Y así tengo que hacerlo, tengo que considerarlo a nivel de costo directo, es decir, a nivel de estos componentes, tengo que ir sumándole el desagregado de ese costo indirecto. Es como para seguir el siguiente paso, debe de coincidir tu monto total de inversión con, con tu dato de resumen. O sea, acá se va a generar, por ejemplo, el total de tu costo de inversión y debe ser igual a lo que has llenado a nivel de acciones y componentes. Acá suele suceder algunos problemas, ¿no? Cuando le falta un decimal y dicen, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, para eso sirve el Excel. El Excel que nosotros tenemos de apoyo ya debe estar con decimales, trabajado de forma adecuada, cosa que aquí solamente validamos esa información. Entonces, miren, como resumen, ya tenemos, ¿no? El tema de infraestructura y el tema de intangibles. En el tema de intangibles vamos a encontrar el tema de capacitaciones, el tema de equipamiento, y que nos da un costo total directo. Esto, y como les he mencionado, ya está incluido gastos generales, utilidad e IGB. Y pues en costo indirecto solamente colocamos los datos que le corresponden de acuerdo a su presupuesto. Lo otro es ver si este proyecto va a tener un aporte de parte de los beneficiarios. Normalmente no hay, ¿no? En proyectos grandes no va a haber un aporte de los beneficiarios. El siguiente punto a llenar es el cronograma de metas físicas. ¿Qué significa, no? Que yo voy a sumar todo lo que sean metros cuadrados, metros lineales, y lo voy a distribuir en mi periodo de ejecución. Y acá ya nos van a pedir el costo a precios de mercado y el costo a precio social. El costo a precio de mercado lo va a jalar por defecto. Una vez que haya culminado el registro de los componentes y acciones, me lo va a jalar ese dato. Lo que sí voy a yo tener que llenar manualmente va a ser el costo social. Y este costo social lo voy a extraer del proyecto físico. En el punto 6 nos van a pedir los datos de cuánto cuesta pues realizar la operación y mantenimiento sin y con proyecto. Como les mencionaba, ¿no? Es básicamente trasladar la información del resumen ejecutivo y colocarlo acá. Entonces, solamente lo que tenemos que tener en cuenta es el periodo, el horizonte de evaluación, que son 20 años. Por último, es colocar los datos si es o sea, si es rentable o no es rentable este proyecto.
Una vez que coloquemos los datos sobre los indicadores de viabilidad que nos van a proporcionar en el proyecto, tenemos que seleccionar qué peligros están o se pueden desarrollar al momento de la ejecución. Como nosotros somos en una región donde existe lluvias, pues seleccionaremos, ¿no?, lluvias intensas. Y si hay un costo que se haya cuantificado en el proyecto, pues lo colocaremos. Hay temas de friajes. O sea, todos estos datos, ojo, los vamos a ir extrayendo del proyecto. Lo que suele suceder producto de la evaluación, ¿no?, de un proyecto, es de que no se considera costos para atender estos peligros. Y eso ya es, bueno, para que levante el consultor esta observación particular. Casi ya para llegar a la parte final, nos va a pedir qué tipo de ejecución va a ser. Va a ser una por administración directa, indirecta, va a ser por núcleo ejecutor, por contrata, por una APP, por obras por impuesto, ¿cómo va a ser? Entonces, este caso particular que estamos tocando a nivel de la zona lago, del tema de agua potable, se quiere llevar al ministerio. Y todos los ministerios trabajan como una modalidad de ejecución, ¿no?, que es la modalidad de ejecución obras por contrato. Uno, para garantizar el tiempo de ejecución. Dos, también puede ser para darle una mayor responsabilidad a las empresas, para que no generen estas adicionales de obras. Las obras que se desarrollan a nivel de administración directa suelen tener un problema respecto al tiempo y al costo de su ejecución frente a su expediente técnico. Ya, la fuente de financiamiento, ¿no? ¿Qué tipo de fuente de financiamiento se va a tocar? Los recursos determinados, directamente determinados, ordinarios, van a ser donaciones y transferencias, o van a ser para un concurso del FIT, ¿no? Entonces, si nosotros, comunidades formuladoras, evaluamos, vemos que su documentación está correctamente formulada, y decidimos que este proyecto efectivamente necesita ser ya declarado viable, pues nos va a pedir que carguemos esta información como mínimo. ¿Qué nos piden, no? Nos piden que el formato del proyecto de inversión esté firmado. ¿Qué significa? Que el formato 7A esté firmado por el responsable de la unidad formuladora y por el formulador. A nivel de anexos, ¿qué colocamos en anexo, no? El principal problema que se ha suscitado siempre ha sido el tema de terrenos y el tema de sostenibilidad. Entonces acá lo que podemos subir son las disponibilidades de terreno y el acta de compromiso de operación y mantenimiento. Pero ¿de quién, no? Acá estamos hablando de, de agua potable. Lo va a desarrollar pues las HAS de las comunidades y parcialidades que estén reconocidas a nivel del gobierno local. Ojo, nos van a pedir también que subamos la ficha técnica estándar, ¿no? Simplificando, pero a nivel de estándar. Esta ficha tiene que estar también con las firmas de los responsables de la formulación de este proyecto. Miren, lo otro que nos van a pedir va a ser, pues, el resumen ejecutivo. Como les he dicho, ¿no? Al tener una más amplia 1500 UITs, nos dan un mayor rango para utilizar el resumen ejecutivo. Por eso yo les decía, ¿no? Hay una mala práctica hoy en solo calcular el costo de inversión y no darle importancia al tema de la oferta y demanda. ¿Y dónde es que visualizamos esto, no? De que hay proyectos que se están declarando viables con una o con dos hojas, ¿no? Es justamente acá, ¿no? Porque les permite cargar un resumen ejecutivo. Y yo soy de la idea de que este punto debe de mejorarse, ¿no? A nivel de la DGPMI debería ya de estandarizar un contenido mínimo que debe de tener relación con los otros formatos. Y lo último es el documento de la sostenibilidad, ¿ya? Cargamos cada uno de estos archivos en una versión ya sea Excel o PDF y ya nos va a indicar qué tamaño máximo debe de tener estos archivos. Cargamos y nos va a decir, señor, ¿usted quiere darlo como viable o no viable, ¿no? Si lo declaramos viable, este proyecto al día siguiente ya va a aparecer en el aplicativo de consultas, ya va a aparecer nuestro proyecto como viable.
No viable sería no rechazar este proyecto. Ojo que no todos los proyectos estamos obligados a declararlos viables. Ya depende de la pericia o del contenido propio del perfil que nos estén presentando. Entonces, una vez que colocamos viable y enviar formato, se nos va a salir este aviso, ¿no? Este aviso de que nos van a decir, ojo, usted de acuerdo a las funciones, de acuerdo al decreto legislativo 1252, ¿está seguro de que lo quiere declarar viable? Y miren, acá nos dice que esto es una declaración jurada, que va a tener responsabilidades. Entonces, si estamos seguros de que está bien nuestra evaluación y está bien toda la información que nos ha presentado, pues colocamos aceptar. Y cuando colocamos aceptar, este proyecto ya es declarado viable, por lo tanto ya se puede continuar con las siguientes etapas. ¿Ya? Entonces, eso es respecto al tema de registro en el banco de proyectos. He querido hacerlo un poco más rápido, dado de que el anterior expositor ha tomado también mayor tiempo, ¿no? Y yo sé que estamos cansados también. Sí, es cierto, ingeniero Frank. Eh, si hubiera cualquier comentario o alguna consulta, ¿no? Aquí estamos con el ingeniero Frank Luque, que el día de hoy nos ha demostrado cómo deberíamos de hacer el registro, ¿no? En el banco de inversiones del sistema InvierteP. Una responsabilidad que lo asume la unidad formuladora, ¿no? Desde el registro hasta la declaratoria de viabilidad, si fuera el caso. Ingeniero, tengo una consulta. Con relación a los documentos que se cargan en el sistema, ¿no? Usted comentaba que pueden ser en formato Excel o en PDF. Por un tema quizá de incluir eh, las firmas de los profesionales, ¿no se recomendaría quizás subirlo en formato PDF? A ver, vamos a